Ahora le vamos a dar la palabra al ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, quien se une a esta transmisión. Ministro, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a la Andy en su evento principal de salud. Un saludo muy especial al doctor Bruce, a todos los directores de las cámaras de la Andy, muy particularmente a aquellos que tienen que ver con el sector salud. Y un saludo muy especial a todos los participantes en este tan importante evento que siempre da un poco de nostalgia no poder hacerlo presencialmente. Esperemos que el próximo año pudiéramos lograr vernos como sector salud en esa cita tan importante que es el, el evento anual de la ANTI. Yo quisiera empezar un poco a hablar de los retos, dificultades, metas del sistema de salud, hablarles un poco de la situación de la pandemia, de lo que ha implicado todo este esfuerzo que se ha debido hacer, que estamos haciendo como sector, y un poco de los retos de futuro que también tenemos dentro del propio sistema. Vamos a la siguiente, por favor. Ah, ¿qué pasa? Entonces, ya. Situación actual y perspectivas frente al COVID-19 eh, en Colombia. Empezamos por un poco visualizar lo que ha sido el desarrollo de la pandemia a lo largo de los 14 meses que ya llevamos ahí. Como vemos, la situación del país es una situación realmente compleja, particularmente en que nos encontramos en el momento más duro de la pandemia. Un primer pico que se presenta una vez terminamos en la cuarentena inicial, iniciamos la reactivación social inicial del país. Un segundo pico muy relacionado con las fiestas de diciembre que tuvimos y las festividades de diciembre y principio de año, que se manifestó de una forma muy rápida y bajó también de una manera muy acelerada. Un tercer pico que se presenta eh, durante el mes de abril, en particular muy ligado a las festividades y las aglomeraciones que se presentan durante la Semana Santa, los movimientos de las personas durante este periodo de año. Y yo llamaría prácticamente un cuarto pico que se presenta con su expresión máxima alrededor del 25 de mayo y en el cual veníamos bajando de ese tercer pico y se nos presenta abruptamente ese cuarto pico que es el más intenso que hemos tenido a lo largo de toda la pandemia y muy interrelacionado seguramente con diferentes aglomeraciones y movilizaciones que se dieron durante el mes de mayo y que con la inclusión de llegada de nuevas cepas a Colombia, que aun cuando no llegan para este pico, porque ya habían llegado desde el pico anterior, algunas de ellas, evidentemente nos da una mayor transmisibilidad. Un horizonte complejo, un horizonte donde hoy en día tenemos un 88% de ocupación y desafortunadamente una tasa de defunción y unos indicadores de defunción bastante importantes que pueden verse en la gráfica de arriba de acuerdo con el reporte y en la gráfica de abajo según fecha de inicio de síntomas, donde se reivindica exactamente que el 25, alrededor de la última semana de mayo, se presenta la expresión mayor de mortalidad dentro de ese pico. Situación muy compleja en la cual no fue posible para los alcaldes hacer controles epidemiológicos en la medida que las medidas eran prácticamente inanues frente a una masa de población muy grande que se encontraba en las calles sin protocolos, pero que paradójicamente nos representó una situación muy particular en la que si uno mira los indicadores de movimiento social, de
encuentran de flujos de personas, encuentra que a pesar de las manifestaciones, la mayor parte de la población encontraba en su lugar de residencia, se encontraba y crecen las interacciones dentro de en los lugares de habitación y en los supermercados y en las tiendas cercanas, pero se reducen en todo lo laboral, en todo lo que tiene que ver con espacio público, en el transporte, por supuesto, que sufrió bloqueos e interrupciones, y esto hace que seguramente hubiera un mecanismo bajo el cual la población se contagia en las interacciones, en las movilizaciones, y posteriormente al llegar a casa se genera una afectación muy importante que lleva al contagio de muchas personas a nivel nacional. Esto nos lleva a una consideración donde adicionalmente, ya como resultado de lo que hemos podido medir como un indicador proxy a través de la medición de la propia tasa de mortalidad, tenemos ya ciudades del país donde la seroprevalencia está muy cercana al 100%. En algunas aparece 1.7 porque se mide también las personas en tránsito pero en términos generales muy cerca a 1. Tenemos ciudades como Barranquilla, Leticia, Montería, Neiva, Santa Marta, el propio Medellín, que tiene una seroprevalencia del 91%, Armenia, Florencia, Pasto, Ibagué, Bucaramanga y Cúcuta. Otras ciudades, alrededor del 70%, como Bogotá, Sincelejo, Valledupar, Villavicencio, Pereira y Cali, 60%, y en general, la mayor parte del país, las ciudades capitales más importantes, ya mostrarían una prevalencia por encima o del 50% o por encima, lo cual nos indica el grado de afectación que ha tenido el país. Frente a esa afectación, el avance que se ha dado en el Plan Nacional de Vacunación, hemos tenido en este momento un total de 19 millones de dosis aplicadas a nivel nacional, recibidas, perdón, 19.250.000 dosis asignadas y distribuidas 19.126.000. Con las dosis que llegaron el día de hoy ya llegarán el día de hoy de 500.000 de Pfizer, ya llegaremos a los 20 millones de dosis que hayan llegado al país. Y hemos aplicado, hoy completamos 15 millones de dosis aplicadas y prácticamente estamos 5 millones de dosis aplicadas de segunda dosis. La expectativa que tenemos a nivel nacional dentro del plan de vacunación es completar 17 millones de dosis a el mes de junio de vacunas aplicadas y llegar al mes de julio con 25 millones para estar ya muy cerca de haber superado el 50% de la población con al menos una dosis. Dentro de ese escenario de vacunación, tenemos en total, en general, un desarrollo que creemos que ha sido bastante aceptable. Como ustedes han visto en los últimos días, llevamos prácticamente una semana vacunando más de 300.000 personas diariamente. Hoy vacunamos 340.000, algo más de 340.000. E incluso los fines de semana que se nos solía bajar la vacunación a los 100.000, el domingo pasado vacunamos cerca de 240.000. De manera que hay una velocidad ya buena, hay un buen desarrollo de la vacunación con porcentajes de avance en los cuales hay departamentos que ya han aplicado una vacunación extensiva, importante, sobre las dosis que les han sido asignadas, así como también hay algunos departamentos que muestran rezagos y que muestran algunos indicadores por debajo del 50% en la aplicación de vacunas. Algunos de estos departamentos son departamentos de muy alta ruralidad, en los cuales la aplicación va mucho más lenta, o centros poblados muy pequeños,
para lo cual estaremos en los próximos días tomando algunas medidas que permitan acelerar la vacunación dentro de esos departamentos y poder avanzar más rápidamente. Realmente uno puede sentir que llevamos ya como dos ritmos de vacunación, un ritmo de capitales, donde las capitales están vacunando a una mayor velocidad, con toda una infraestructura mucho más eficiente, obviamente, con una demanda más cercana, y unos departamentos de alta ruralidad en el otro extremo que tienen una velocidad de vacunación bastante menor, donde vamos a tener que desarrollar, estamos desarrollando ya una estrategia que busca la vacunación masiva, lo cual hemos venido aplicando de alguna manera en San Andrés y en otros departamentos para poder apoyar ese proceso de vacunación. De todas maneras, lo que se evidencia claramente es un buen ritmo de vacunación, una cobertura que va creciendo y que ya estamos abordando poblaciones de 45 años y más, que ya hablamos no de grupos que están compuestos por 2,5 millones de personas, sino grupos de 6,5 millones cada uno, donde la masividad de la vacunación nos va a llevar seguramente a crecer, crecer en la vacunación de acuerdo con, obviamente, con el acopio de vacunas. En el mes de junio tuvimos un mes bastante excepcional donde vamos a llegar a tener seguramente alrededor de 9 millones de vacunas llegadas al país. En julio tenemos la expectativa de un número similar, un poco menor, 7 millones, y lo que lograríamos sería avanzar muy rápidamente para una cobertura integral de la población mayor de 16 años y poder avanzar rápidamente en la vacunación. En cuanto a los grupos poblacionales, la aplicación en 80 años y más, tenemos ya el 89% de la meta, 75-79 años el 78%, de 70-74 años el 76%, de 65-69 años el 71%, lo cual nos indica que en estos grupos la cobertura ha sido bastante amplia y ya estamos por encima del 70%. Sin embargo, sí es importante también tener en cuenta que tenemos todavía población sin vacunar y esta población es la que tiene la mayor tasa de mortalidad. Por lo tanto, el esfuerzo que debemos hacer para tratar de llegar al 100% de los mayores de 60 años es un esfuerzo que debe ser muy importante. De 60 a 64 años, el 65%. Y en los grupos que actualmente nos encontramos más recientes, tenemos en este momento 52% de la población de 55 a 59 y 41% de la población de 50 a 54 años. También grupos especiales, grupos de maestros que son fundamentales para la reactivación del país y para la protección de nuestros menores. En este momento ya tenemos bastante adelantada, prácticamente completada la carga en mi vacuna del grupo de maestros, ya también fuerzas militares, ICBF, Fiscalía, deporte, en población con comorbilidades tenemos cargados más de 5 millones de personas, igualmente gestantes, gestores de la nación y gestores locales. Lo que buscamos en esta etapa de vacunación es reducir y agilizar los requisitos. Por esa razón se eliminó el requerimiento de mi vacuna para grupos poblacionales y poder avanzar muy rápidamente en mejorar en lo posible el acceso a la vacunación, lo cual se está viendo claramente en lo que implica ya con la presión de la demanda que se está observando, especialmente en grandes ciudades, donde la población está concurriendo de una manera muy relevante a obtener su vacunación. El objetivo de esta etapa 3, en la cual estamos terminando, cuando ya abrimos la etapa 4, es vacunar 12 millones de personas, lo cual es un número un reto bastante grande. Creo que con todo el esfuerzo
del sistema de salud, de las CPS, IPS y los entes territoriales, se ha venido logrando de manera relevante. Frente a lo que ha sido en los efectos de la vacuna, nosotros hemos podido observar ya claramente cómo la vacunación en los grupos que tradicionalmente había tenido mayor afectación, como son los mayores de 80, mayores de 70 y mayores de 60 años, muestran reducciones importantes en la mortalidad. Yo mencionaba en algún medio hoy un indicador que me parece muy relevante. En el primer pico de la pandemia, la letalidad en mayores de 80 años era del 29, casi el 30%. En este momento la letalidad en mayores de 80 años está alrededor del 12%. Es decir, esto quiere decir que prácticamente se ha reducido en la tercera parte de la letalidad de la población mayor, y esto tiene que ver fundamentalmente con el hecho de haber podido vacunar a la población, y que si no hubiera sido por ese evento hubiéramos tenido una situación muy compleja, mucho más compleja todavía en la mortalidad de la pandemia. Situación, y es este último pico, por lo cual el esfuerzo a vacunar es un esfuerzo absolutamente relevante en estos momentos. Frente a eso, se plantea la resolución 777, donde nosotros, como Ministerio de Salud, ante la eventualidad de las movilizaciones, de toda la situación generada y también de las iniciativas de reactivación que venían desarrollándose de manera autónoma por los diferentes alcaldes, tomamos una decisión de expedir una resolución general planteando un desarrollo a futuro el desarrollo una vez estuviéramos bajando del pico, y un mensaje de cómo iba a ser, cómo debería ser el futuro de la pandemia una vez hubiéramos completado esa posibilidad de interacción. Nosotros se plantearon mantenimiento de las medidas de autocuidado, salud mental, uso de tapabocas, lavado de manos, ventilación, limpieza y desinfección, manejo, recibo y comunicación de riesgo como elementos que se deberían necesariamente mantener para poder, eh, para poder establecer. A gente que no ha leído bien la resolución 777, ya plantea de alguna manera sin adecuada información que la 777 es como la resolución para la apertura total e integral y completa del país. Eso no es cierto. Por el contrario, lo que establece la resolución 777 es cómo se debe, hay condiciones bajo la cual atamos o amarramos cualquier posibilidad de reactivación a la situación de servicios y epidemiológica del país y de las diferentes ciudades y los municipios con ocupaciones mayores del 85%, que en este momento en el país son prácticamente el 70% de las grandes capitales, no pueden tomar medidas, no pueden realizar, deben tomar medidas epidemiológicas, no pueden realizar eventos públicos y privados superiores a 50 personas, ni pueden realizar aperturas de discotecas, bares ni lugares de baile. Es decir, la situación actual del país, lo que hace la 777 es restringir y no permitir que los alcaldes del país tengan autonomía o demasiada creatividad para abrir espacios, si hasta tanto no haya bajado su indicador de ocupación de UCI por debajo del 85%. Y esa situación permite, evidentemente, un control desde el gobierno nacional de la situación, sí, de la situación epidemiológica del país, evitando que los alcaldes, los gobernantes sean a la presión de los municipios, presiones que son muy fuertes hacia la apertura, y que solamente en la medida que el país descienda de ese pico realmente vamos a tener una posibilidad de plantear todo lo que es la reactivación. En esto se plantea un índice de resiliencia que nos debe guiar a futuro
para el proceso de apertura. En este momento por encima del 50, del punto 5, este índice que combina la ocupación de los servicios de salud, el avance en vacunación, la prevalencia y las acciones de vigilancia a través del PRAS. Solamente los municipios de Leticia, Barranquilla, Neiva y Montería se encuentran por encima de ese punto 5 que permite alguna posibilidad de ampliación o de mejoramiento o de apertura de condiciones de salud y condiciones económicas de la población. Con eso yo terminaría este tema de del tema de la pandemia. Creo que hoy, como decía al principio, estamos pasando los momentos más complejos, evidentemente, pero también, evidentemente, se muestran resultados muy importantes en el avance de la vacunación y creemos que la vacunación es el elemento esencial para poder realmente avanzar hacia futuro en la reactivación del país, en la reactivación no solo económica, sino fundamentalmente educativa, social y cultural del país, en la posibilidad de controlar todos esos determinantes sociales tan críticos que se han revelado durante la pandemia, con problemas de salud mental, problemas de pobreza, de carencia de acceso a recursos, a servicios y demás, lo cual nos permitiría generar unas posibilidades de desarrollo del país y también de superación de problemas severos de salud. En cuanto, quisiera hacer una breve síntesis de lo que hemos avanzado en un tema que nos parece muy importante, que es el avance en la ley de punto final. Al cierre del 2020 se realizaron giros por 2.1 billones a los prestadores, proveedores, y legalizamos giro previo por 5 billones. Yo creo que este ha sido el esfuerzo más importante que se ha hecho en el país para poder tener las mejores condiciones de flujo de recursos al sistema. También muy importante que durante 2021 se tiene una meta de giro de punto final de 3.6 billones, de los cuales a la fecha, al día de ayer, se han girado 610.000 millones. A esos hay que agregar que el día de hoy se giraron 470.000 millones adicionales, lo cual nos da ya más de 1 billón de pesos girado a lo largo del presente año, lo cual le da obviamente una importante liquidez al sistema. Y en este momento ya tenemos auditados 1.6 billones de pesos, de los cuales 642 están pendientes de giro y estaremos girando en los próximos meses, en el próximo mes, y nos queda por auditar 1.1 billón de pesos. Con esto completaríamos el horizonte. La meta del Ministerio de Salud, la meta del Gobierno Nacional es, como decíamos, girar durante 2021 3.6 billones para poder avanzar muy rápidamente en dar liquidez al sistema. Igualmente, con la expedición del decreto 530, se suscribieron acuerdos de pagos por 456.000 millones, los cuales también se encuentran en proceso de giro. Punto final territorial, proceso que ha sido bastante complejo, bastante duro. Sin embargo, hay avances también importantes. El saneamiento de los servicios de tecnologías de salud que no son financiados con cargo a la OPC, se estima que es de 1.5 billones y que se adelanta en 3 fases. Hasta el momento se han reconocido deudas de 15 entidades territoriales por 828.000 millones, de los cuales 304.000 han sido financiados por recursos propios de las entidades y 523.000, medio billón, con recursos de cofinanciación de la nación. En este sentido, nos parece que hay que seguir manteniendo ese esfuerzo tan relevante de parte de los departamentos. La gestión del ministerio se ha orientado mucho a poder mantener y entregar
la mayor cantidad posible de recursos y incentivar a los departamentos para poder girar y para poder avanzar en las diferentes fases de acuerdo de punto final territorial. Y en ese sentido, obviamente hay departamentos que van mucho más avanzados, mientras otros muestran rezagos también muy importantes, en lo cual creemos que como sector, un esfuerzo que hay que hacer desde los diferentes territorios es apoyar y estimular a los gobernantes, gobernadores en particular, para avanzar en la entrega en las diferentes fases de este acuerdo de punto final territorial. Tercero, y por último, yo quisiera avanzar rápidamente en algunos temas que nos parecen importantes dentro de la agenda estratégica sectorial. Esto es bastante, tiene bastante contenido, pero yo quisiera enfatizarme en los puntos más importantes y más críticos. Un primer punto que tiene que ver con la pandemia es todo el tema, todos los diferentes temas en los que creemos que debemos avanzar. En la seguridad sanitaria del sistema de salud, nosotros debemos cerrar esta parte más extensa de la epidemia con un tema que nos lleve a consolidar nuestra seguridad sanitaria. También seguir trabajando en el tema de sostenibilidad financiera, modelo de atención y talento humano, planeación de la salud pública e integralidad de la gestión de riesgo y fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con aseguramiento de salud, mecanismos de pago y obviamente profundizar en la mayor transparencia del sector. Este es un horizonte que debe coparnos seguramente en lo que tiene que ver con la terminación de este año y parte muy importante del año entrante, en lo que tiene que ver con la salud pública, todas esas metas de lograr una planeación integral con acciones, las coherencias de los planes territoriales de salud y la capacidad a nivel territorial de acciones de vigilancia en salud pública. Y dentro de esto, uno de los aspectos esenciales que vamos a tener en el desarrollo seguramente es que la formulación del plan decenal de salud pública, proceso que ya se inició, en el cual estamos avanzando de manera acelerada. En este momento estamos en la convocatoria de todo el grupo que apoyará la formulación del plan, pero que evidentemente nos va a convocar a todos como sector en la formulación de ese plan que va del año 2021 de 2000 hacia adelante en la estructuración del plan decenal de salud pública, que es una meta esencial, es un elemento esencial para todo lo que tiene que ver con la realización de las actividades de salud pública a nivel nacional. Temas en la gestión de riesgo. Obviamente, la más importante para nosotros es el tema de la generación de un sistema único interoperable en lo que tiene que ver con gestión de riesgo, con la gestión de la enfermedad, que no es viable si no tenemos interoperabilidad del sector. Tenemos ya bastante avanzada la norma para la interoperabilidad en el sector salud y en este sentido ya nos permitirá empezar a trabajar y visualizar, no para el corto plazo, pero sí muy al mediano plazo, todo lo que tiene que ver con la integración de la información del sistema entre los diferentes agentes para poder avanzar. Modelo integral y adaptado a cada territorio. Nosotros pensamos que debemos continuar con la implementación de las rutas de atención. Dentro de la pandemia ha sido muy importante la definición de los logros que se han avanzado en lo que tiene que ver con telemedicina y evidentemente hay que buscar reforzar la telemedicina como mecanismo de atención para el ciudadano y dentro de ese modelo de atención generar todo ese proceso de integralidad. Ayer
la Defensoría del Pueblo entregó los resultados de el estudio de tutelas que realiza cada año y fue notorio cómo en el 2000 pasamos del año 2019, perdón, de 220.000 tutelas en salud en el año 2000, del 2019 220.000 tutelas al año 2020 81.000 tutelas. Esto en el peor momento de la pandemia, como indica de alguna manera que también, a pesar del cambio, digamos, que pueda haber en el escenario pandemia, prepandemia, sí nos indica que el sistema pudo tener una respuesta, pero evidentemente esa respuesta la tenemos que proyectar hacia adelante con un modelo de atención que de alguna manera recupere la capacidad del sistema, los desarrollos que tuvieron durante la pandemia y proyecte una capacidad de atención mucho más integral e integrada. Aquí hay decisiones complejas que que implicará un sistema de salud que tenga que trabajar con 13.000 unidades de cuidado intensivo frente a las 5.300 que teníamos anteriormente, y ese tipo de decisiones tiene que necesariamente pasar por la reglamentación y regulación de un modelo de atención integrado. En cuanto al fortalecimiento del aseguramiento en salud, será importante todo lo que son estándares de calidad para las IPS, para las EPS, perdón, el modelo de regionalización y modelo territorial. La Superintendencia de Salud ha venido avanzando en la reestructuración del sector de manera acelerada. Esa reestructuración ha venido generando una nueva configuración del sistema a nivel territorial y esa regionalización debe integrar y debe generar las ganancias que se han obtenido del trabajo integrado que se ha hecho como nunca en la pandemia entre EPS, IPS y entes territoriales. Anteriormente, las EPS eran entidades fundamentalmente de orden nacional, cada uno avanzaba con su propio modelo territorial. Cada vez es más evidente que es necesario trabajar en mesas integradas entre los territorios, en la EPS y las redes de IPS para poder realmente tener una planeación y una integración y una respuesta integral frente al ciudadano. En talento humano, en salud, muchos retos que implican desarrollar mayores capacidades de información, generar programas de formación continua y buscar la mejores incentivos y para la formación del talento humano en salud. Creemos que allí hay que buscar fortalecer la formación por competencias dentro de los sistemas de salud. Nosotros necesitamos un sistema donde los recursos humanos no solo se formen en sus programas regulares, sino tengan la capacidad de adaptarse a las condiciones de las instituciones y tengan la mayor pertinencia dicha formación, de manera que allí seguramente un esfuerzo muy importante. Mecanismos de pago. Creemos que el tema de techos es un tema que se debe revisar. Ya hemos avanzado con la Ministerio de Hacienda en la revisión y debemos avanzar resolutamente en la integración en la integración de diferentes nuevas tecnologías dentro de del plan de beneficios. Ya durante el año pasado se tuvo un avance importante con un número importante de inclusiones, pero definitivamente creemos que nos corresponde dejar trazada la senda para esa integración y equiparación de regímenes con la integración de planes y de la integración de mayor número de tecnologías al plan de beneficios y fortalecer la función de aseguramiento dentro de todo lo que sea la prestación de la
garantía de servicio a los usuarios en un mayor trabajo integrado con la prestación. Tema muy importante que consideramos fundamental, seguridad sanitaria. Hemos sufrido limitaciones de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos. Es un país, nosotros somos un país con alta dependencia de importación de medicamentos y dispositivos y hemos tenido que trabajar muy fuertemente un plan de vacunación con limitada disponibilidad en el cual la capacidad local territorial es realmente limitada. Creemos que debemos avanzar en la construcción de un COMPES de seguridad sanitaria que nos facilite la producción de insumos, formación de recursos humanos, la generación de capacidades a nivel territorial y la posibilidad de tecnologías que nos permitan tener capacidad de producir medicamentos esenciales. Frente a esto, claramente tenemos obviamente dificultades, hay temas que hay que profundizar, como puede ser el impacto del COVID en el perfil epidemiológico de la población. Nosotros no tenemos, vamos a tener, todavía no tenemos completa claridad, por ejemplo, de los impactos en salud mental, de los represamientos que puede haber de procedimientos y también del diferimiento de muchas acciones de atención en los cuales se puede haber generado un crecimiento de la severidad de patologías tan relevantes como es el cáncer, por ejemplo. Por tanto, también nos corresponde también avanzar en el desarrollo de tecnologías de actualización de los procedimientos con costo de efectividad, incluir el módulo de prescripción de MIPRES, los medicamentos financiados con MIPRES con cargo a la UPC, para tener un solo método de prescripción, mejorar los flujos de información con la implementación completa de la factura electrónica y la interoperabilidad, y igualmente avanzar en todo lo que tiene que ver con el saneamiento de deudas. También mejorar las características de los portales de información financiera y contractual entre los diferentes sistemas y avanzar en la vigilancia sobre las obligaciones de los entes con reporte de información y de disponer la información para el ciudadano en lo que tiene que ver con las atenciones de salud y aquellas que se debe deberán acceder de acuerdo con sus diferentes condiciones. Con todo esto, creo que la pandemia también nos ha enseñado cómo debemos actuar y cómo debemos generar algunos aprendizajes importantes a partir de lo que nos ha tocado trabajar en términos de adaptación y evidentemente el sector salud poder proyectar una senda digamos, de recuperación de los efectos también que obviamente tuvo la pandemia sobre sus condiciones financieras, sus condiciones sociales y sus condiciones institucionales. Creemos que todo esto debe complementarse con una visión de largo plazo que corresponde al sistema dejar a esta administración dejar estructurada, en el cual los estaremos convocando, buscando generar todos los apoyos que podamos tener para poder consensuar las mejores condiciones de funcionamiento del sistema y poder avanzar de la manera más acelerada en el perfilamiento de lo que será el sistema de salud en la pospandemia. Yo con esto terminaría agradeciéndole a todos todo el esfuerzo realizado durante el año pasado. Este sistema de salud ha podido responder a la pandemia en condiciones muy complejas. Lo seguiremos haciendo indudablemente gracias a un sistema robusto, como lo ha demostrado,
Si algo hemos podido demostrar como país y como sistema es que tenemos capacidad de respuesta, que a pesar de todos los problemas que podríamos pensar de legitimidad que en algún momento